vez más para hacer un pequeño estudio bíblico el día de hoy, debido a que la pandemia, hermanos, nos ha hecho que estemos un poco distanciados los unos de los otros. Como ustedes saben, en los últimos días ha habido muchas personas enfermas y también un gran número de personas muertas. Me tomé la molestia de ver unas estadísticas anoche y el día sábado tuvimos 278.920 nuevos casos, y de acuerdo a algunas fuentes de noticias como yahoo.com y msn.com, el día viernes hubo más de 300.000 casos también. El día jueves, hermanos, no sé si lo sepan, pero hubo 4.110 muertos en los Estados Unidos de Norteamérica, y el día sábado hubo 3.603 muertos. Debido a eso, hermanos, estamos ahora desde nuestro hogar transmitiendo el día de hoy. Yo sé que muchas personas no creen en la pandemia, ¿verdad? Pero les quiero recordar que esta pandemia solamente mata al 2% o 3% de las personas. O sea que la mayoría de las personas van a estar bien. El problema, hermanos, es que cuando uno está enfermo y a uno no le hace nada, uno puede llevar esa enfermedad a otro miembro de nuestras familias, a otro miembro de la sociedad, y causarles la muerte. Entonces, cada uno deberemos de ser responsables y poner de nuestra parte para no seguir propagando el virus, ¿verdad? Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los héroes desconocidos de la sociedad. Y para eso, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? La cual impartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo 7:21, hermanos. Este es un versículo que muchas personas cristianas deberían de saber, hermanos. Y Mateo 7:21, el Señor Jesucristo, enseñándonos la palabra, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, el día de hoy estamos viendo cómo claramente dentro de nuestra sociedad existen muchas personas, hermanos, que están en su mente, ¿verdad? Están creyendo que están muy bien delante de Dios, pero el Señor Jesucristo les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dentro de ese grupo de personas, hermanos, se encuentran personas grandes, ¿verdad? Personas poderosas en la política y en la cultura y en la sociedad de cada país y en cada nivel cultural, ¿verdad? Ya sea a nivel de ciudad o de pueblo, a nivel estatal, a nivel comunitario, aún a nivel nacional y aún a nivel internacional, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos dejarnos llevar solamente por la palabra del Dios Altísimo, ¿verdad? No debemos dejarnos llevar por las palabras retorcidas, ¿verdad? Que están siendo usadas para lucro personal por muchas personas. Entonces aquí claramente el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay muchas personas, hermanos, que le digan Señor a Él, y que aún hagan milagros, hermanos, aún van a hacer milagros y aún van a echar fuera demonios. Claramente, hermanos, está hablando acerca de los líderes cristianos y acerca de los cristianos en general. No está hablando de los políticos ni está hablando de otras personas ateas o de LGTB, de esos grupos de personas. Está hablando de personas cristianas, hermanos, que han estado en ayuno y han estado en oración y que son capaces, ¿verdad?, por medio de su fe, de echar fuera demonios, y también son capaces, hermanos, de hacer aún milagros. Y sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo los va a echar en el lago de fuego eterno. Entonces, uno, hermanos, cuando se queda analizando, cavilando en esas palabras, uno dice: ¿cómo es posible que personas que hagan milagros y aún así van a ir al lago de fuego? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Y la respuesta es bien fácil, hermanos. Lo que usted tiene que hacer, usted tiene que obedecer a Dios, hermanos. No me tiene que obedecer a mí, tiene que obedecer a una mujer o a un hombre, ¿verdad? O a un teleevangelista o evangelista en la radio, a ningún hijo de vecina, de vecino. Tiene que obedecer al Dios Altísimo, hermanos, ¿verdad? Aún tenemos que cuestionar al Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer al Padre Santo, al que vio a Jesucristo, ¿verdad? Y muchas personas, hermanos, dicen que los apóstoles estaban hablando inspirados por el Santo Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y Dios mismo, Jesucristo mismo también nos dice que toda blasfemia y todo pecado le será perdonado al hombre, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado
cuando alguien está hablando, ¿verdad?, en el nombre de Dios, porque posiblemente ese hombre o esa mujer estén siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y en una forma, pues, en la cual no tenemos escapatoria. Dios nos dice, si blasfemas en contra del Espíritu Santo, te voy a echar al agua de fuego eterno y no tendrás perdón de ese pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, pero también tenemos otras partes donde Dios directamente, ¿verdad?, directamente nos da una serie de mandamientos. Entonces cuando se trata de eso, hermanos, en ese momento nosotros podemos obedecerle a Dios, hermanos, primeramente al Padre, después al Hijo, después al Espíritu Santo, o en cualquier orden que usted los quiera hacer, ¿verdad, hermanos? Pero debemos de obedecer de cierta manera que no se contradiga una cosa con la otra. Y si cualquier cosa que se contradice con lo que dijo Jesucristo, hermanos, y con lo que dijo el Padre, personalmente yo he tomado la decisión de obedecer a Dios primero y obedecer al hombre después. No importa qué título tenga, no importa qué tan grande sea, o si es una mujer también, ¿verdad? Primero Dios y después la mujer. Primero Dios y después el hombre, ¿verdad? Después las personas. Entonces, hermanos, vamos a pasar a otra palabra que es el Mateo 25:31. Acuérdense que estamos hablando en esta mañana de que en nuestra sociedad tenemos un grupo grande de héroes desconocidos, que mucha gente no los conoce. Y al contrario, los trata con la punta del pie, ¿verdad? Los ve con desprecio. Entonces, hermanos, en Mateo 25:31 es unos versos bíblicos que a continuación nosotros estudiamos, porque cuando nosotros nos encontramos con esos seres desconocidos, dice Dios que las puertas de los cielos se nos abren en ese momento, hermanos. Y de acuerdo a nuestra acción que tomamos enseguida, podemos entrar al reino de Dios, o las puertas se pueden cerrar, ¿verdad? Nos podemos cerrar esas puertas en nuestra propia cara. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesucristo, ¿verdad?, hablando de sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, de los chivos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Verdad, hermanos? Dice, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí nos dice quiénes son esos héroes de la sociedad, hermanos, de los que le estamos hablando en esta mañana. Dice enseguida, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Me visitaste también, quiere decir, ¿verdad? Lo mismo. Entonces los justos le responderán al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a visitarte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto le hicieron a uno de esos mis hermanos, los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde se empuja constantemente el ser rico, el ser el más rico de todos, el ser el número uno, el más famoso, el más bonito, el más de todo, ¿verdad, hermanos? Pero en realidad, hermanos, Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo, no quiere que hagamos tesoros en la tierra. Y desgraciadamente para ser el número uno en la tierra, hermanos, pues tenemos que tener tesoros, ¿verdad? Y muchas personas de las que ahora en día son ricos en este mundo, hermanos, pues lo hacen lucrando con las vidas y el dinero de otras personas, de las multitudes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacerle caso primero a Dios, tenemos que dar verdaderas muestras de arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que el hacha está puesta, ¿verdad?, en nuestra base, dice, en la base del árbol para cortarlos y echarlos, ¿verdad?, como leña en el fuego, que no se apaga. Entonces, hermanos, continuando con la lectura en Mateo 25:35, dice en el 41, leímos hasta el 40, dice, si lo hicieron, en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos los más pequeños, a mí lo hicieron. Y en el 25:41 Jesucristo les dice que entonces se va a voltear a los de la izquierda y les va a decir a ese grupo de la izquierda, apartaos de mí, y usa una palabra muy fuerte que dice malditos. Imagínense que Dios mismo le esté usted diciendo maldito o maldita, es algo muy fuerte. Y dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí claramente vemos, hermanos, que el diablo no tiene poder. El diablo no es el dueño o el jefe o la persona o el ser o ente, como lo quiera llamar, que está en control en el infierno o en el lago de fuego, más aún porque el infierno y el lago de fuego no son lo mismo, ¿verdad? Dice que él y sus ángeles también serán echados, ¿verdad?, en ese fuego eterno que fue preparado exclusivamente para ellos. Y si usted se da cuenta, hermanos, lo que hace al diablo, y a los ángeles demonios es su desobediencia a Dios, ¿verdad? Y Dios ya habló, hermanos, Dios ya ha hablado. Depende de usted, hermanos, y depende de mí,
el obedecerlo o el desobedecerlo. Desgraciadamente mucha gente, hermanos, se deja llevar por el populacho, se deja llevar por la mayoría, le importa mucho lo que la gente dice, hermanos, y toma la decisión de no obedecer a Dios, ¿verdad? Pero las verdaderas personas cristianas, hermanos, obedecemos a Dios y Dios está primero, ¿verdad? Jesucristo inclusive está en número 2 y después está, ¿verdad? Nuestros pastores, nuestros líderes políticos y todo ese grupo de gente. Sin embargo, vivimos en un mundo donde se ponen las cosas al revés. Entonces les va a decir también, ¿verdad? En el número 42, 25-42 de Mateo, dice que van a echarlos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Va a decir, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá a Jesucristo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y luego dice enseguida, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí vemos claramente cómo ser justo, hermanos, es obedecer a Dios, donde nos dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, donde nos dice en esta lectura, hermanos, que tenemos que darle, si vemos a alguien hambriento, tenemos que ofrecerle nuestra ayuda económica, ¿verdad? Si vemos a alguien sediento, de la misma manera tenemos que ofrecerle ya sea comida o ya sea agua. Y hermanos, pues nosotros comemos 3 veces al día, no es un acontecimiento de una vez al año. Constantemente debemos estar ayudándonos los unos a los otros, constantemente, ¿verdad? Tenemos que estarnos ayudando los unos a los otros. Entonces, hermanos, también dice que si vemos a alguien desnudo, de la misma manera tenemos que ayudar a esa persona. Si vemos a un forastero, ¿qué es un forastero, hermanos? En nuestro tiempo se le conoce como inmigrantes, ¿verdad? Y más aún existen grupos de personas que pues los tratan con un gran desprecio, ¿verdad? Con un gran desprecio, que es obvio. Y ese desprecio y esa forma de tratar, hermanos, comienza muchas veces en los círculos cristianos y comienza muchas veces en los círculos de la política también, hermanos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que ahorita en este país donde vivimos nosotros, muchas de esas personas están siendo arrestadas, ¿verdad? Y están siendo, pues llevadas a la cárcel, ¿verdad? Por sus ideologías. Porque en esta sociedad, hermanos, tenemos, muchos políticos que tienen a veces más seguidores que el mismo Señor Jesucristo. Personas que están dispuestas a sacrificar su vida aún por ideas políticas, pero no por ideas, ¿verdad?, del cristianismo, por las ideas de Dios o los mandamientos de Dios. Nosotros los cristianos sabemos que nuestra esperanza debe estar puesta en las promesas que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Sin embargo, vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, y en México, y en Honduras, y en cualquier otro país, El Salvador, donde usted quiera, y menciono esos países porque son los países donde la gente nos escucha principalmente, pero vemos, hermanos, que la gente vive en la pobreza, vive y crece más, cada día más y más en la pobreza, y se está abriendo más y más el espacio entre una clase social y otra clase social, hermanos. Y esa pobreza no solamente se refiere a la pobreza física, hermanos, que tienen hambre y tienen sed, que están desnudos o con ropa vieja, ¿verdad? También se refiere a la pobreza intelectual, hermanos. Porque sus padres, hermanos, están acostumbrados a honrar y obedecer a los mercaderes del Evangelio, a las personas que por lucro personal, ¿verdad?, ponen una fachada de éxito, como la persona que está ahorita en la presidencia en ese país, cuando en realidad, hermanos, dejan mucho que desear como seres humanos y se han puesto como líderes religiosos, porque la mayoría de la gente son corruptas y les aplauden, ¿verdad?, sus ideas y sus formas de enseñar, porque ellos son iguales, hermanos. Recuerden que la mayoría de las personas van al lago de fuego, y como les acabo de demostrar ahorita bíblicamente, leyendo la palabra de Dios, inclusive, hermanos, muchos cristianos, ¿verdad?, muchos hermanos cristianos. Vamos a pasar a Lucas 10:25, hermanos, si me hacen favor. Y en Lucas 10:25 vamos a leer otra palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 31. Y dice que un intérprete de la ley, que en Israel, ¿verdad?, se le conocía como un maestro de la ley, se puso de pie delante de Jesucristo y le dijo, para probarlo solamente, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesucristo le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo se lee? Y aquella persona le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hablando de vivir eternamente, ¿verdad? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como si hubiera necesidad de preguntar, ¿verdad? Respondiendo Jesucristo le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, hermanos. Un sacerdote del Dios Altísimo se refiere, ¿verdad? Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense, hermanos, ahí está todo el secreto. Le dio misericordia, ¿verdad? A ese samaritano le dio misericordia al hombre que había sido atacado por los ladrones. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, que viene siendo como un motel o un hotel, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o 2 monedas, ¿verdad? Y se las dio al mesonero, al encargado del lugar, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Después Jesucristo nos pregunta, ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre le contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesucristo le dijo a él lo mismo que le dice a usted y que me dice a mí el día de hoy. Ve y haz lo mismo. Entonces, hermanos, aquí claramente vemos que estamos llamados, hermanos, a que ayudar a cualquier persona en cualquier situación, en cualquier momento donde nos crucemos con alguien en necesidad, hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a, en ese momento, hermanos, ayudar a esa persona. Y en nuestras ciudades a menudo encontramos personas que están pidiendo dinero en las esquinas, ¿verdad? Y yo me he puesto a propósito a ver, hermanos, y a veces pasan cientos, ¿verdad? Docenas y aún cientos de carros y no les dan ni siquiera una moneda, hermanos. Cuando estoy segurísimo, especialmente para las personas que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Y aún en México y en Honduras, porque si andan manejando en un carro, la mayoría de la gente tiene dinero, ¿verdad? Pero sobre todo en Estados Unidos pasan cientos de personas y no les dan nada, ¿verdad? A esa persona. Ni siquiera los buenos días, en serio. Es algo triste, pero es la verdad, hermanos. A veces ni siquiera los buenos días, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, en esta mañana yo les quiero decir, hermanos, que usted puede ser el comienzo, hermanos, de una nueva revolución, ¿verdad? Pero estoy hablando de una revolución que no es física, es una revolución espiritual. Le estoy hablando de una revolución, hermanos, que podríamos decir que es una revolución cósmica o una revolución más allá, es una revolución divina, y esa chispa de Dios, hermanos, usted la tiene dentro de usted. De usted depende, hermanos, de dejar de ser parte de ese grupo de gente hipócrita, ¿verdad? Que se ponen etiquetas, se autoetiquetan, ¿verdad? Con pues adjetivos que a veces, hermanos, ellos no respaldan, ¿verdad? Por ejemplo, se ponen todo tipo de títulos. Aún ya tenemos en el estado de Texas personas que se llaman a sí mismos serafines y querubines, aunque les parezca algo increíble. Se autoetiquetan llamándose unos a los otros, ¿verdad? Serafines, querubines. Y nosotros, hermanos, no debemos hacer ese tipo de cosas porque el Señor Jesucristo dijo que tenemos que andar, ¿verdad?, en mucha humildad. Para terminar, hermanos, vamos a ir a una nueva, escritura en Apocalipsis 21:8, donde el Dios Altísimo nos dice a los grupos de personas, la lista de grupos de personas que Él va a enviar al lago de fuego. Cuando habla el apóstol San Pablo, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque es un hombre de Dios. Pero tenemos que tener muchísimo más cuidado cuando es el Dios mismo, el Dios Altísimo, el que envió a Pablo y el que envió a Jesucristo, el que hizo que Pablo cambiara de parecer. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando es Él mismo quien nos está hablando. Entonces, hermanos, Dios nos dice en Apocalipsis 21:8, los grupos de personas que no pueden entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Dice, pero los cobardes, ese es el primer grupo. Todos esos grupos dicen que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. Entonces el primer grupo, hermanos, dice, pero los cobardes no podrán entrar en el reino de Dios. Los incrédulos, hermanos, no podrán entrar en el reino de Dios. Los abominables, tampoco. Los homicidas, hermanos, tampoco pueden entrar en el reino de Dios. Los fornicarios, dice aquí, tampoco pueden entrar. Los hechiceros, tampoco pueden entrar en el reino de Dios. Los idólatras,
Y les hago un llamado a todos mis amigos, ¿verdad? Que tienen vírgenes y tienen santos y tienen imágenes en su casa, porque eso se llama idolatría. Dice Dios mismo que los idólatras no podrán entrar en el reino de Dios. Y aquí hay algo que nos afecta a todos. Dice, los mentirosos tampoco podrán entrar al reino de Dios y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre eterno, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos que tener cuidado, porque a todos nos pasa que a veces hasta sin querer, ¿verdad? Estamos tan mal acostumbrados que hasta sin querer decimos mentiras, hermanos. Y aquí claramente Dios dice que nos va a enviar al lago de fuego eterno. Y esta palabra es importante porque si usted lee en Apocalipsis 1:1 dice, esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a usted y a mí, las cosas que deben de suceder pronto, y declaró la revelación enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vemos que viene desde el Padre Jehová, se la dio a Jesucristo, quien se la dio a un ángel para hacerla llegar a Juan. Y Juan le dijo, escribe, ¿verdad?, lo que ves. Y le dio 7 cartas para las 7 iglesias. Entonces, hermanos, esos héroes desconocidos de la sociedad, de los cuales estamos hablando el día de hoy, son las personas indigentes, las personas pedigueñas, es la viuda y es el huérfano, ¿verdad?, que están en la vida de usted, aquella persona que se quedó sin trabajo, aquella persona que no tiene comida. Esos son los héroes anónimos de la sociedad, los cuales cuando usted se cruza su camino y su vida con ellos, hermanos, Dios nos abre las puertas de los cielos, las puertas del cielo, hermanos. Así que vale la pena, hermanos, quitarnos la comida de la boca, vale la pena, hermanos, aún desnudarnos y dárselo todos a ellos con tal de poder entrar en el reino de Dios, hermanos. Y todo esto, hermanos, comienza con usted. Y después de usted, hermanos, la palabra de Dios también dice que debemos de entrenar a gente más joven, ¿verdad?, que sean dignos. Y pues, ¿quiénes son más dignos que nuestros propios hijos, hermanos? Para poderlos entrenar y ellos puedan continuar enseñando esos valores cristianos a las personas, ¿verdad? No valores políticos, no valores de iglesia. Los valores de iglesia, hermanos, no son valores cristianos. Hay una gran diferencia, hermanos, por favor, compréndalo, ¿verdad? El ir a asar pollos y el ir a asar, hacer carnes asadas y tamales y pupusas y todas esas cosas a la iglesia, esas no son cosas, hermanos, bíblicas, ¿verdad? Esas son cosas del pastor que necesita más dinero para estarlo muchas veces, pues mal usando, desperdiciando, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, tengan cuidado, obedezcan los mandamientos de Dios, hermanos, honre y obedezca a Dios antes que al hombre, hermanos. No le estoy diciendo que haga una revolución en contra de su pastor, ¿verdad? El enemigo se encuentra dentro del espejo, hermanos. Allí está, ¿verdad?, el enemigo. Pero muchas veces, hermanos, las personas que están gritando que viene el lobo, ellos mismos son los lobos, ¿verdad? Así que tienen que tener cuidado. La única manera que se pueda discernir entre una y otra es leyendo la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo, por sus obras, ¿verdad? Por sus obras los tienen que juzgar. No por sus palabras, por sus obras. Entonces, hermanos, usted, hermanos, ponga atención la próxima vez que alguien le diga algo. No lo tome como si viniera de parte de Dios, ¿verdad? Lea la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Dios le está hablando a través de la Biblia. Que Dios lo bendiga, hermanos. Les pedimos, hermanos, que compartan el video con algún familiar, con alguna persona que usted piense que se puede beneficiar de él, hermanos. Y les deseo, desde el fondo de mi corazón, en nombre de toda mi familia, de toda la iglesia, ¿verdad?, y personalmente, que usted obtenga la salvación de su alma, que usted y cada uno de los miembros de su familia, usted y cada uno de sus seres amados, obtengan la corona de la vida eterna que nos da el Señor, ¿verdad? Muchas personas dicen que no es por obras, que es solamente por fe, pero si usted lee la Biblia, hermanos, lo puede ver en Mateo 16:27, lo puede ver en Apocalipsis 20:12, donde dice, se lo voy a leer rápidamente antes de despedirme, hermanos. Les voy a leer Apocalipsis 20:12 porque es el que tengo aquí a la mano. Y dice, hablando Juan, ¿verdad? Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros, hermanos, todo lo que hacemos está en libros escritos. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces aquí vemos, hermanos, claramente cómo el Señor Jehová va a juzgar, dice, a los grandes y a los chicos, ¿verdad?, según sus obras. Y si lo quiere leer o quiere saberlo también en Mateo 16:27, nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada persona conforme a sus obras. No se deje engañar, hermanos, que Dios nos bendiga y nos vemos próximamente en otro video. Hasta luego, hermanos, que tengan un buen día.